Bienvenidos a Educar para Transformar, un espacio para conversar sobre aquellas acciones que desde la solidaridad, la creatividad y la educación pueden generar cambios positivos en nuestras comunidades. Hola, hola, soy Natalia Sarmiento. Hoy hablaremos sobre las acciones solidarias de nuestras vidas cotidianas, su importancia en la educación infantil y las posibilidades que tenemos como futuros profesionales para aportar a la transformación de nuestros territorios. Cuando hablamos de solidaridad, muchas veces pensamos en grandes campañas o ayudas dirigidas a personas que enfrentan dificultades. Sin embargo, la solidaridad también está presente en pequeñas acciones cotidianas como el escuchar a una persona, compartir conocimientos, acompañar a una familia, cuidar nuestro entorno o simplemente buscar soluciones creativas frente a una necesidad. En el campo de la educación infantil, estas acciones adquieren un significado especial porque educar también implica cuidar y acompañar, incluir y reconocer las necesidades de los niños, las familias y las comunidades. Exactamente. La solidaridad en la educación no debe entenderse únicamente como una ayuda ocasional. Es una manera de relacionarnos con los demás y de ejercer nuestra profesión con responsabilidad social. El educador infantil puede convertirse en un agente de transformación cuando utiliza sus conocimientos para generar oportunidades y mejorar las condiciones de aprendizaje y participación de los niños. Para comenzar, ¿cómo podríamos definir las acciones solidarias en el contexto de la educación infantil? Podemos entenderla como aquellas acciones realizadas de manera voluntaria y responsable para contribuir al bienestar de otras personas o de una comunidad. En educación infantil puede manifestarse mediante el acompañamiento a las familias, actividades de inclusión, apoyo que representan determinadas necesidades, proyectos comunitarios, actividades ambientales o iniciativas que permitan garantizar el derecho de los niños a aprender y a participar. Entonces, ¿la solidaridad también puede formar parte de nuestra práctica profesional? Por supuesto, un docente solidario no solamente transmite conocimientos, también escucha, comprende las diferentes realidades, identifica necesidades y busca alternativas para responder a ellas. La solidaridad se convierte así en una competencia humana y profesional. ¿Por qué consideras que nacen las acciones solidarias en las comunidades? Generalmente nacen como respuesta a necesidades concretas. Una comunidad puede identificar dificultades relacionadas con la educación, la alimentación, el acceso a recursos, la inclusión, la protección ambiental o las condiciones sociales de sus habitantes. Frente a estas situaciones, las personas se organizan y buscan soluciones colectivas. En el ámbito educativo, por ejemplo, una acción solidaria puede surgir cuando se identifica que algunos niños no cuentan con suficientes materiales para desarrollar sus actividades. En lugar de asumir que el problema corresponde únicamente a la familia, la comunidad educativa puede organizar una campaña de reutilización y creación de materiales pedagógicos. Y de ahí parte y aparece la creatividad solidaria. Exactamente. La creatividad solidaria consiste en encontrar soluciones innovadoras y posibles usando el recurso disponible. No siempre necesitamos grandes inversiones, muchas veces necesitamos imaginación, colaboración y compromiso. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de creatividad solidaria que puedan desarrollarse en la educación infantil? Claro, un primer ejemplo sería crear juguetes y recursos pedagógicos utilizando materiales reciclables. Esto permite desarrollar la creatividad de los niños, al mismo tiempo promover el cuidado del medio ambiente. Otro ejemplo puede ser realizar una biblioteca comunitaria, donde las familias y comunidades donen o intercambien libros. Eh, También puede desarrollarse actividades artísticas en las que los niños expresen las características y tradiciones de su territorio. Otra posibilidad sería diseñar actividades inclusivas para que todos los niños puedan participar, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, formas de comunicación y ritmos de aprendizaje. Es decir, la creatividad solidaria permite transformar una necesidad en una oportunidad. Así es. Además, enseña a los niños que ellos también pueden aportar a su comunidad.
No debemos pensar que la solidaridad es exclusiva de los adultos. Desde la primera infancia se puede enseñar a compartir, cooperar, cuidar, escuchar y ayudar. ¿Cómo pueden impactar estas acciones a las comunidades y territorios? Su impacto puede darse en diferentes dimensiones. En primer lugar, fortalecen los vínculos entre las personas. Cuando una comunidad trabaja conjuntamente, se generan relaciones de confianza y cooperación. En segundo lugar, puede contribuir a mejorar las oportunidades educativas de los niños. Por ejemplo, una actividad de creación de materiales puede facilitar el acceso a recursos pedagógicos. Y en tercer lugar, las acciones solidarias fortalecen el sentido de pertenencia. Cuando los niños y sus familias participan en proyectos relacionados con su territorio, reconocen que sus conocimientos y experiencia también tienen valor. Entonces, el impacto no se limita al resultado inmediato. Exactamente. Una acción aparentemente pequeña puede generar aprendizajes y motivar nuevas formas de participación comunitaria. ¿Cómo pueden estas experiencias convertirse en un referente para nuestra formación profesional y futura vida laboral? Nos enseñan que ser profesional implica mucho más que dominar conocimientos técnicos. En educación infantil debemos desarrollar sensibilidad social, capacidad de escucha, creatividad, trabajo en equipo y compromiso con las comunidades. Las acciones solidarias también nos ayudan a comprender que cada territorio tiene necesidades particulares. Por eso, el futuro educador debe aprender a observar su contexto antes de diseñar una intervención. No podemos llevar soluciones prediseñadas sin conocer primero a las personas con las que vamos a trabajar. Eso significa que la formación profesional debe estar conectada con la realidad. Sí, la teoría adquiere mayor sentido cuando podemos utilizarla para responder responsablemente a situaciones concretas. Finalmente, ¿qué acciones solidarias podríamos desarrollar desde nuestro campo profesional para generar un impacto positivo en las comunidades? Podemos desarrollar proyectos de lectura comunitaria, actividades de educación ambiental, campañas de reutilización de materiales, espacios de orientación para las familias, actividades interculturales y proyectos artísticos. También podemos crear espacios donde las familias participen activamente en la educación de los niños. Por ejemplo, podemos invitar a los familiares a compartir sus oficios, historias, tradiciones, juegos y conocimientos. Otra acción importante es promover la inclusión. Debemos diseñar ambientes donde todos los niños puedan participar y sentirse valorados, independientemente de sus características personales, culturales o sociales. Entonces, nuestro compromiso profesional puede comenzar desde acciones sencillas, pero realizadas con intención y responsabilidad. Exactamente. Transformar una comunidad no siempre significa realizar grandes proyectos. A veces significa comenzar por escuchar, acompañar, compartir conocimientos y reconocer las capacidades de las personas. Después de esta conversación, podemos comprender que la solidaridad no es solamente dar algo a quien lo necesita, también significa construir con otros, reconocer sus capacidades y buscar soluciones colectivas. Y desde la educación infantil tenemos una gran responsabilidad. Podemos enseñar desde las primeras etapas de la vida que vivir en comunidad implica cuidar, respetar, cooperar y participar. La creatividad solidaria nos recuerda que frente a una dificultad siempre podemos preguntarnos qué podemos crear, con quién podemos trabajar, cómo podemos aportar. Gracias por acompañarnos en Educar para Transformar. Recordemos que cada acción cuenta y que la educación puede convertirse en una herramienta para construir comunidades más solidarias, inclusivas y participativas. Hasta pronto.